Entonces, pues, mucha suerte allá afuera y no se desanimen, nada más que si van a levantar capital, sepan en lo que están metiendo, ¿no? Como ya les comenté, Venture Capital Treadmill, lo que está buscando un inversionista, pero más importante, lo que tú buscas de tu vida y lo que estás dispuesto a sacrificar, porque luego la vida del emprendedor puede ser muy solitaria, es muy celosa, porque demanda mucho tiempo de ti y eso puede romper matrimonios, relaciones familiares, amistosas. Entonces también tengan mucho cuidado en involucrar a su familia en el negocio, ¿no? Porque no quieres todas las navidades estar hablando de dinero y de por qué esto y el otro, ¿no? Entonces, y tengan mucho cuidado porque el emprendimiento también te puede dejar en la bancarrota personal, porque una vez que fracasa tu compañía, todos te van a abandonar. Wow. Y entonces tú te vas a quedar con el cuento final. Y si todavía tenías deudas o necesitabas dinero para cerrar la compañía o debía impuestos la compañía, como tú eres el representante legal, al final te cae a ti todo. Y eso puede quebrarte. Entonces tengan ese stop loss y sepan hasta dónde llegas o esa affordable loss, decir hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque ya no estoy dispuesto a arriesgar más, porque si yo arriesgo de más me puedo quedar en la bancarrota personal. Invité a Luis Barrios porque él es el CEO de Arcángeles, una de las redes más importantes de emprendedores e inversionistas de Latinoamérica. Luis nos demostrará todo el paso a paso y los trucos y todas las cosas clave que debemos saber nosotros para poder levantar capital en Latinoamérica. Este episodio es proporcionado para tener una guía completa y práctica de cómo construir relaciones sólidas con inversionistas y mantener esa comunicación clara del día a día de tu startup. El Sendero del Conocimiento Podcast es una iniciativa de nuestra comunidad para poder brindar y explorar las rutas de aprendizaje de líderes, creadores y desarrolladores que están aplicando sus conocimientos en tecnologías emergentes en su día a día. Nuestro objetivo es brindar a nuestros oyentes la visión clara que tienen estos profesionales y líderes en el mercado para poder desarrollar sus propios proyectos personales y empresas. Estamos aquí con Luis Barrios. Él es cofundador de arcángeles.co. Y bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos saludas? Un gusto, pues Diego. Soy mexicano, pero realmente trabajo en la región latinoamericana, impulsando empresas de toda la región. Hemos invertido en más de 85 empresas que vienen de todas partes de LATAM, ¿no? Tenemos empresas peruanas, argentinas, colombianas, brasileñas, mexicanas, en fin, ¿no? Costarricenses, recientemente salvadoreñas. Entonces, cada vez estamos queriendo impulsar más también la parte de Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, que bueno, pues son países con poblaciones más pequeñas y que muchas veces los emprendedores de esos países necesitan brincar a un país como México por el tamaño de población y el tamaño de mercado para empezar a expandir sus negocios una vez validados en sus mercados locales, ¿no? Y también ante una carencia muy importante a la fecha, que esperemos que eso cambie en los próximos años, y esto va de la mano de conforme vaya evolucionando los mismos ecosistemas locales como en Perú, como en Costa Rica, como en El Salvador, Paraguay, etcétera, etcétera, que permita demostrar que existe mucho talento por allá con ideas innovadoras adecuadas a los mercados latinos. Y bueno, eso naturalmente va a ir atrayendo más capital local, que eso es lo que se necesita. Y un poco el mensaje, si nos llegara a escuchar algún empresario del Perú, por ejemplo, es que, pues, que se animen a movilizar capital a emprendedores visionarios que están resolviendo problemas reales de la sociedad, que tengan esas agallas de impulsar el futuro talento de LATAM, ¿no? Y que necesitan pues ese capital presemilla o semilla para terminar de validar los modelos de negocio y que a su vez eso les permita o les dé la viabilidad a los peruanos a tener esa gasolina para poner pies en México y de aquí, bueno, pues ya con ese impulso encargarnos nosotros con el capital que hay acá, claro, de la mano del talento ¿no? Y de las ganas y perseverancia de un emprendedor peruano levantar capital de manera local acá y meterse a competir.
en mercados más grandes, ¿no? En donde puedan dar realmente la escalabilidad y exponencialidad del negocio. Pero se necesita de inversión local, como ángeles inversionistas y fondos en etapas tempranas que estén dispuestos a tomar ese gran riesgo en un inicio, con ese juicio de potencial para impulsarlos hacia un país más grande, ¿no? Pueden invertir es que arcángeles.com como plataforma, somos un negocio regulado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, que nos permite levantar capital del público en general para startups, para capital privado, ¿no? Comprar acciones de startups. Entonces, eso de alguna manera voltea la pirámide, porque si bien a la fecha el venture capital es muy elitista, discrimina mucho la riqueza de las personas y solo los grandes patrimonios tienen capacidad de poder diversificar un portafolio para minimizar sus riesgos y maximizar sus retornos. Entonces, si la teoría un poco dice en tema de venture capital, creo que es importante también para la audiencia que entiendan cómo funciona el venture capital y cómo va a pensar tanto un ángel inversionista como un fondo. Todo está basado en la diversificación. Por las estadísticas de que el 80-90% de las compañías fracasan y que el 80% de tus retornos dentro de ese sector va a venir de entre el 10 y el 20% de tus inversiones, eso quiere decir que si tú invertiste en una, es muy probable que pierdas todo el capital. Entonces, ante la poca sofisticación, o bueno, una sofisticación en crecimiento, en evolución, dentro de las mentes o dentro de las chequeras inversionistas de la región, a veces nos hemos encontrado con inversionistas que iniciaron con esta tendencia del venture capital, pero no tenían los conocimientos clave, por más ricos que fueran, por más patrimonio grande que fuera, su sofisticación en este sector no era lo suficiente. Entonces invertían en una o dos compañías, y además de invertir en una o dos compañías, negociaban o pensaban que era más una inversión como de la vieja escuela, valuando las empresas con un valor presente neto, no viendo tanto el valor futuro y querer pagar un valor futuro, sino pagar un valor presente a lo que estamos acostumbrados o a la costumbre de estos grandes empresarios, educados en maestrías en Estados Unidos, ¿no? Con gran acceso a educación y a formación de formación de empresa. Y pues ellos traen en su formación el flujo descontado, valor presente neto, tasa de descuento y decir esto es lo que vale tu compañía. Entonces, cuando te encuentras con una startup, te encuentras con que pues tiene tiene pocos flujos o sus flujos no son suficientes, entonces todo es negativo. Entonces, ¿cómo valoras o evalúas una compañía con un valor presente negativo? Pues ahí está justo el arte de invertir en venture capital, por eso se dice que es más un arte que una ciencia. Entonces, nosotros, cuando empiezas a sofisticarte y empiezas a entender que hay que ir desarrollando ese juicio de potencial, es ver hacia adelante, es cómo inviertes en el futuro desde hoy, cómo inviertes en lo que parece absurdo hoy, que será obvio mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza ese talento también, ese olfato de poder olfatear buenas oportunidades y saber capitalizar en ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final las oportunidades no preguntan, pero como dice también Richard Branson, que las oportunidades se paran en cualquier esquina, son como los camiones, ¿no? Se paran o el colectivo, se paran en cualquier esquina, en todas las esquinas. La clave es saber a cuál subirte, a qué destino quererte subir, ¿no? Claro. Saber hacer una tesis de inversión para saber a qué destino quieres llegar, qué tipo de empresas te gustan, qué industrias quieres aprender, porque no lo es todo como ángel inversionista y venture capital. No lo es todo el retorno de capital, también está el impulso de una industria, el generar impacto en una industria, como el aprender de una industria, además de buscar retornos exponenciales sobre tu capital. Pero para eso, y porque hay mucha incertidumbre para adelante, y porque la palabra venture capital viene de adventure, de aventura, así empezó, era un adventure capital, porque estás aventurando algo desconocido. Algo incierto que no sabes. Un incierto muy grande. Y claro, realmente los primeros venture capitals conocidos de la humanidad es la reina Isabel la Católica. Wow, no sabía eso.
invirtiendo en Colón y en Hernán Cortés, descubrir el nuevo mundo, encontrar riqueza en otros lados, con un incierto muy grande cuando todavía en esos momentos se disputaba que si el mundo era plano o circular. ¿Me explico? Claro. Y ahí la visión de este reinado los vuelve una de las potencias mundiales por muchos siglos, derivado de aventurarse En un futuro. a financiar una expedición Claro. con una promesa de traer riqueza. Y de ahí llegó el chocolate, el azúcar, el oro y muchas otras frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces, diciendo esto, el capital privado, por algo tiene la palabra privado, no es para el público. Claro. Y por eso hay discriminación de riqueza. Y por eso entre más dinero tienes, más riqueza creas, porque con dinero abres más puertas, te ofrecen mejores oportunidades de inversión y por eso cada vez la epidemia de la brecha de riqueza global cada vez es mayor, donde pocos concentran la riqueza global. Claro. Y cada vez menos, ¿no? Y cada vez se hace un gap, una brecha mucho más grande, y es por la falta de oportunidades. Entonces, cuando tú integras un fondeo colectivo, que si lo comparas con un tema de blockchain, con un tema de Bitcoin, donde te permite fraccionalizar a una millonésima potencia una monedita, como puede ser un BTC, un Ethereum, en este caso es un concepto, vamos a llamarle, en un ambiente de los ICOs, ¿no? De los Initial Coin Offerings y todo eso que sucedió hace 2 años que empezó la euforia del tema, el crowdfunding venía desde antes. Y el fondeo colectivo, pues también existe hace 2000 años. Si lo quieres ver así, empezó un fondeo colectivo, pero era para un bien único, era unilateral. La Iglesia Católica a la fecha sigue haciendo un fondeo colectivo, un crowdfunding, a cambio de absolverte de tus pecados, ¿no? Es la promesa que te vende. Pero ellos recaudan ese capital en la iglesia. No quiero entrar en temas religiosos, ¿no? Pero se entiende mucho la analogía a lo que voy. Pero también existe el fondeo colectivo de la vida de los gobiernos para recabar impuestos y de las mismas monarquías rentándote de alguna manera, o sea, cobrándote sobre tu cosecha, ¿no? Es una forma de impuestos, un fondeo colectivo para ellos subsistir y aguantar sus realezas y mantener su estilo de vida. Entonces, ahí siempre ha sido por un bien unilateral, para uno solo. Y esto ha evolucionado que con el Internet y la distribución te ha permitido el que ahora sí sea inclusiva para todos. Entonces, ahora sí se beneficia el inversionista que pone el capital, se beneficia la compañía que levanta el capital y la plataforma que lo intermedia. Entonces, es un ganar, ganar, ganar. Entonces, cuando lo haces fondeo colectivo y nosotros fraccionamos un ticket mínimo promedio que te va a pedir una empresa, una startup sofisticada, de aproximadamente $25,000 para entrar en una startup en etapa temprana, pues en teoría si necesitarías diversificar en al menos 10 compañías como un portafolio mínimo viable o 20 compañías para incrementar tus probabilidades de retorno por la naturaleza del riesgo del activo, de que las startups fracasan, necesitas pues diversificar tu riesgo en varias inversiones. Entonces, si vas a poner de a $25,000 en cada una para mantener esa disciplina de diversificación y no ponerle demasiada presión al retorno o al resultado de una contra otra por la misma incertidumbre desde el inicio, no sabes cuál realmente va a ser la exitosa. Así como en las carreras de la realeza, de lo que hablábamos anteriormente, pues uno no sabía si el español iba a ganar o el portugués iba a ganar, ¿no? Si Vasco de Gama o Fernando Magallanes. Entonces le iban apostando a sus propios pilotos, ¿no? A sus propios capitanes de barco, a ver en esa carrera, supuestamente para el mundo de las especies, hasta que se encontraron con el nuevo mundo, ¿no? En fin, la ruta a las especies. Pero regresando a la actualidad, asumiendo que pues, vas a invertir $25,000 en cada una de ellas, eso significaría que tienes disponible $250,000, ¿no? Para ponerlo por lo menos en 10 compañías. Así es. Y si eso por la teoría y por la recomendación de los profesionales es que no pongas más del 10 al 20% de tu patrimonio de ahorros e inversiones de donde tienes, ¿no? De ahorros y de patrimonio
lo pongas en este sector por la misma naturaleza de riesgo, pues eso significaría que entonces tienes un patrimonio de arriba de 2.5 millones de dólares. ¿Ok? Entonces Claro. eso automáticamente elimina a la mayoría de la población que no tiene 2.5 millones de dólares de patrimonio para poder poner en riesgo tan solo el 10%, Entonces, que se convierte en $250,000 para diversificar en 10 startups de a 25,000 cada una, para simplificar un poco los números de la interesante. ecuación. Interesante Entonces, lo que dices. cuando lo metes a un crowdfunding, yo esos $25,000 que me pediría una startup, ¿y por qué te piden más o menos $25,000 promedio? Es porque si una startup que necesita $500,000 para arrancar ciertas operaciones, validar su tesis, su problema propuesto, su hipótesis, lograr un cierto product market fit del que hablamos, ¿no? Pues imagínate si de por sí te va a tomar 3 a 4 meses, si bien te va, si eres eficiente, te puede estar tomando ese tiempo para cerrar tu ronda y el capital necesario para llenar el tanque de gasolina y que el carrito camine al destino al que quieres llegar con esa plata. Imagínate si te dedicas a tratar, o sea, te va a costar lo mismo, el mismo tiempo, a proporción del dolor de la cartera y la chequera. Claro, Convencer a una persona que tiene la capacidad de ponerte $25,000 en lo individual, que el que tiene la capacidad de $5,000. ¿Por qué? Porque a proporción, el que tiene menos capacidad de $5,000 le duele proporcionalmente igual que al que pone $25,000, claro. ¿no? Por Pero lo te va a que, tomar el mismo esfuerzo. Pero entonces, ¿dónde pues dedicas tu tiempo? Porque aquí es un tema de que el tiempo es el recurso más valioso en una startup en sus primeros 3 años de vida. Entonces, si tú le dedicas demasiado tiempo a convencer a muchas personas de 5,000, pues ¿cuántos inversionistas de 5,000, $10,000 necesitarías para llenar una ronda de 500,000? unos 50, 100 50, o claro. 100. Y entonces, nuevamente, en un tema de funnel, de marketing, que pues lo tienes que ver de la misma manera. ¿Cuánto tendrías que tener arriba de embudo para tener una tasa de conversión del 10% o del 1%, dependiendo cuál es el factor de conversión que tengas? Entonces, asumiendo que tienes un factor de conversión del 10%, en teoría tendrías que ir a hablar con 1,000 inversionistas o 500 inversionistas independientes para que el 10% convierta a inversión. Pues no te da la vida, no te da el año para ir a hablar con 500 inversionistas. Entonces, por eso te enfocas en el segmento más alto de poder adquisitivo. Porque entonces, para llenar una ronda de 500,000 con cheques de 25,000, $50,000, pues necesitas convencer entre unos 10 a 20 inversionistas, no 50 a 100. Es más real esa cifra, No, la muestra se reduce. claro. Ahora, el reto es que tengas acceso a ese nivel de empresarios, de ese nivel de chequeras. Ok. Entonces, muchas veces no la tienes, por eso entras a aceleradoras, que Ujú. crean un prefiltro, que ellos ya crearon esos puentes y esas conexiones con ese tipo de inversionistas, que ya les vendieron la propuesta de valor de acércate a mi aceleradora porque aquí vas a ver valor, vas a ver talento, y Ujú. bueno, tú vas a intercambiar un pedazo accionario. Ya estoy aquí metiendo también parte en resolverte parte de tus preguntas de las fuentes de dónde fondeas, ¿no? La Vale. aceleradora te puede dar o no dar capital de crecimiento o para mantener ciertas operaciones, pero te va a cobrar entre un 3 a un 7% de tu equity a cambio de meterte a su red de distribución para que te den asesorías y mentorías con su red, con su comunidad, y al mismo tiempo te ayuden a conectarte más rápido con un cierto pedigrí, porque ya traes el sello de la aceleradora. Entonces, por eso, como dicen en mi pueblo, entre perros hay razas, en todos los sentidos, ¿no? Desde emprendedores, desde inversionistas, desde aceleradores. Entonces, se escoge la aceleradora que realmente tenga esa reputación, que te va a ayudar realmente a conseguir, porque líderes atraen líderes. Entonces, un perro de una raza superior seguramente tiene inversionistas de una raza superior, como en todo, como en los negocios, como en las relaciones, ¿no? Como dime con quién te llevas y te diré quién eres. Entonces, tú tienes que buscar
ese crecimiento, si tienes el acceso directo por la naturaleza de tu posición económica, bien, vas de gane que la mayoría de la población emprendedora. Si no, pues te vas a tener que meter a competir, a que seas aceptado una aceleradora, y para salir tienes que distinguirte, tienes que tener una propuesta de valor diferenciada, interesante, un equipo sólido, que sepa lo que están haciendo, con una misión bien clara, con una hipótesis bien planteada, con una atracción inicial que demuestre que sí está sabiendo construir una solución y ponerla en el mercado, y que después se haya una cuestión de decir, necesito tu capital para crecer, para replicar estos esfuerzos y validar que podemos llegar a tener el product market fit, que para llegar a un product market fit no hay una fórmula exacta, porque pues, hay muchas variantes de modelos de negocio, de oferta de precios, industrias, etcétera, etcétera. Pero tú como emprendedor te tienes que sentir seguro que estás logrando tener un stickiness, como le llaman, ¿no? Una pegajosidad, de que cada vez que tú lanzas el producto al mercado, se te pega un cliente que lo consume, lo compra, y en un periodo determinado de tiempo que tú tienes establecido por el uso de tu producto, regresan a volverte a comprar. Entonces estás generando esa repetición, cerrando el círculo. Entonces, eso quiere decir que, bueno, ok, si ya validaste que tienes una muestra suficiente que te da la certeza o la tranquilidad de que ya dominaste todo el ciclo, el customer journey, ¿no? El ciclo del cliente, pues dices, ahora sí le voy a acelerar para ir a atender a un mercado que es enorme, que es ahí donde está el TAM o el SAM, ¿no? El Serviceable Addressable Market, ¿no? En fin, entonces, cuando tienes un fondo colectivo y te permite invertir desde $250, pues a la fórmula que dijimos anteriormente, ahora sí incluyo y volteo la pirámide, en donde le estoy dando la oportunidad a que todos puedan invertir, porque pues digo, todos, claramente no te digo el 100%, pero sí te puedo decir la mayoría de las poblaciones discriminadas por las bancas privadas y la mayoría de las personas económicamente activa pueda ir armando un portafolio de startups, poder diversificar parte de su patrimonio en este activo alternativo, ser partícipe de la innovación, ser partícipe de construir el futuro que queremos ver a través de las startups que estamos apoyando o que estás apoyando, estás votando en estricto sentido con tu dinero, impulsando las compañías que te apasionan, y tener la misma probabilidad de retorno que el que le puso $1,000,000. Entonces, a proporción, si esa startup generó 10 veces el capital, tú también generaste 10 veces el capital, al igual que el que le puso $1,000,000, pero proporcionalmente a tu riqueza te ayudó a subir de nivel, ¿no? Claro. Por 10 veces que de lo contrario estarías obligado a invertir en una tasa fija, a un retorno fijo, que de milagro bate la inflación, le quitas los impuestos sobre la renta de ese interés acumulado en el año, y pues entonces tienes tasas impositivas, como ya sucede en México, Estados Unidos, Japón, Europa y todos lados. Por Claro. los altas inflacionarios, con las tasas de interés muy pegadas a inflación, entonces realmente apenas mantienes el poder adquisitivo, y si a eso le quitas el impuesto que te dan por el interés generado, sales negativo, tienes menos dinero al final del año o menos poder adquisitivo al final del año, y eso es algo que la mayoría de la población no entiende por una falta de sofisticación financiera, Claro. de conciencia. Pero en fin, ese ya es otro tema de finanzas personales, vamos, ¿no? Pero en general, en Arcángeles todos pueden invertir por eso, y es una forma que todos podamos movilizar más capital a startups que están buscando, esas aventureros que están buscando resolver una necesidad del mercado en Latinoamérica. Ok. Tú dijiste dos características clave que buscan los inversionistas en una startup, que es la validación y el product market fit del producto, y también la parte de sofisticación en el proceso de poder dar ese servicio. ¿Qué características ven los inversionistas en poder invertir en una startup? Mira, yo caí también, digo, en gustos se rompen géneros, ¿no? Y en formas de invertir también, ¿no? Pero te puedo decir que, bueno, las 5 típicas, las comunes que se hablan, vamos a llamar que es un tema del market, tamaño mercado, eh,
y pues ahí te puedo decir que se busca que por lo menos estemos sentados en una industria potencial, en un served, ¿no? El SOM, el que puedes atender, porque no es lo mismo que me digas que el mercado logístico a nivel global es de 750 billones de dólares. Sí, pero es inimaginable que tú lo puedas atender, ¿no? Y luego que el que realmente está bien atendido es de 600 o de 500, nada más por poner ejemplos. Y el que tú puedes atender en tu mercado local o en tu país, pues ahí se reduce esperemos que sea por lo menos arriba de $1 billón al año. ¿Por qué razón? Porque con una mínima despostillada del negocio, no pretendas que el startup te venga a decir, es que no, Luis, porque yo me voy a quedar con el 80% del mercado. Ah, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a crear un monopolio del mercado si el mercado está fragmentado y hay miles de personas haciendo lo mismo que tú como competidores? Y pues a menos que tú tengas dos ases bajo la manga para ganar la partida de póker y siempre tengas póker de ases, pues tienes que tener un producto hiper revolucionado con todas las patentes del mundo que nadie te puede replicar para que realmente sea creíble que te vas a comer todo el mercado porque tu opción es 10-1 mejor que todos los demás jugadores del mercado y que entonces como imán todos automáticamente se van a mudar contigo. Entonces es poco lógico, ¿no? Pero cuando te dicen, oye, pues es que si yo puedo lograr a tener, sí puedo lograr de un mercado de $1,000 millones, $1 billón, a lo largo de 3 años, 4 años, después de validar todo esto, fortalecer mi marca, crecer con el capital adecuado, empezar a tener ventas anuales de $10 millones, bueno, te la creo más porque dices, oye, estás despostillando o te estás robando, estás penetrando el mercado el 1% o el 0.1% del mercado. Es más factible, es más creíble, ¿no? Entonces, sensatez del fundador que no esté en un delirio, ¿no? Que sea Importante sensato lo que es una dices. es la conclusión de esto. Por otro lado, tienes el management team. Entonces, de alguna manera es zapatero a sus zapatos. Que el señor sepa hablar domain expertise, o sea, que tenga la experiencia de dominio en la industria en la que quiere entrar. Porque si a mí me llega un carpintero, un ebanista de profesión y que su amor y su trade es hacer muebles y me viene a vender un negocio de manipulación de metales, es decir, ¿de dónde sacas esa experiencia? Tú lo que sabes es hacer muebles, manejar, trabajar con madera, no con metales, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo simple, ¿no? Y para que tengas afinidad al mercado. ¿Por qué? Porque en toda conversación siempre tienes que tener esa alineación de estatus. Si tú vendes vamos a decir que estás queriendo vender un monitor, un sensor para diabéticos, y me dices tú como líder de ventas o líder fundador de la empresa, que tú y ninguno de tus socios tienen una afinidad al segmento de diabéticos, ¿sabes qué te va a pasar cuando quieras hablar con un diabético? Es decir, tú que me entiendes, tú no me conoces, tú no sabes lo que yo padezco y lo que yo vivo y lo que yo sufro. Lo leíste en un libro. A diferencia de decir, oye, tranquilo, yo soy diabético o mi mamá murió de diabetes o mi hermano es diabético, hay mucho mayor afinidad al mercado. Entonces, vas a poder hablar mejor y vas a poder empujar mejor tu negocio con mayor credibilidad y confianza. Pues eso es lo que necesitas también para salir al mercado. Otra que no se habla mucho o que no sale allá afuera, bueno, ya hablamos de Market Management Team, tienes un tema claramente de propiedad intelectual, ¿no? De tus procesos, de tu plataforma, de que tu tecnología sea realmente propia. Si eres una startup y me dices en un pitch que estás tercerizando el desarrollo, ya perdiste muchos puntos y te ganaste muchas contras, vas a empezar a remar con mayor dificultad, o sea, la corriente en contra tuya se intensificó. No puedes estar diciendo que es una empresa de tecnología, pero tú no haces la tecnología y tú no cuidas tu producto y cualquier
problemita que tengas con esa casa de desarrollo que te está haciendo el producto core, se vale tercerizar algunas funcionalidades posteriores y que te ayuden a agilizar el desarrollo de tu producto una vez validado. Pero cuando estás lanzando tus primeras plataformas y tus primeros esfuerzos al mercado, pues tienes que estar tú encima de eso y saber entender dónde están los dolores, dónde están las mejoras de UX. Si lo tienes en un tercero, se empieza a ver un teléfono descompuesto, como también tienes un riesgo de secuestro, que tengas alguna fricción con estos desarrolladores y pues adiós, ¿no? Te dejen de desarrollar, no te entreguen el código fuente, no sabes ni cómo está instalado en los servidores de Amazon o de Google Cloud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí está el tema de tecnología. Te puedo hablar un tema de qué es el producto y luego claramente está el tema de tracción, ¿no? El modelo de monetización, cómo estás cobrando, que sea sensato para el mercado que estás atendiendo, que sí tengan esa capacidad de compra, que tus ciclos de venta no sean muy largos, porque si son muy largos vas a necesitar mucho capital para subsidiar esos tiempos muertos en lo que esperas la decisión de uno, que como dice Google, ellos hacen ellos siempre buscan lanzar productos que sean considerados como un cepillo de dientes. ¿Por qué un cepillo de dientes? Porque lo usas 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes lograr tener un producto que entre más lo use una persona? Claro. Un cliente, porque entre más lo use el cliente, mayor tracción y mayor engagement vas a tener con tu cliente y potencialmente pues va a tener mayor lealtad o le vas a poder hacer mayor cross-sell o upsell y extraerle mayor valor a tu cliente a cambio de tu propuesta de valor y de lo que tú le entregas de valor a él que está dispuesto a cambiártelo por dinero, ¿no? Entonces, hablando de dinero, pues no es lo mismo vender una atracción de usuarios registrados a clientes que ya pagan y que ya intercambiaron dinero por tu propuesta de valor. No hay mejor validación que un cliente esté dispuesto a pagar por tu producto, ¿no? Entonces, no vengas a vender como emprendedor un producto que solo vende una métrica de vanidad, porque no hay conversión. Claro, todo depende de la etapa en la que te encuentres, ¿no? Pero en fin, creo que entienden el punto. Y algo que no se menciona mucho es la capacidad que tiene el fundador de levantar capital. ¿Por qué razón? Porque si yo soy un inversionista especializado en presemilla y semilla, si ese fundador, después de que yo le pongo 1,000 capital, y vamos a asumir que esa compañía empieza a despegar y empieza a ir muy bien, pero él no tiene la capacidad de saber cómo levantar $1,000,000 y posterior, o que no tiene los contactos, o que no está acostumbrado, o se achica y le da nervio, le da miedo, ¿qué va a pasar con la compañía? Se va a estancar por falta de gasolina. Serán muy buenos pilotos, buenos ingenieros, buenos mecánicos para que el carrito gane la Fórmula 1, ¿no? Gane las carreras. Pero si no saben levantar este capital para tener patrocinadores, pues no hay manera de sostener el negocio, el carrito en la carrera, ¿no? Entonces, si tú fuiste de los primeros inversionistas y los dueños de la compañía no tienen esa capacidad de darle continuidad a levantar capital para crecer exponencialmente, ya te quedaste estancado en una compañía que si no es rentable, va a morir, va a desinflar todo ese crecimiento que logró con el capital que levantó en esa primera etapa, se va a quedar con un producto sí con clientes, pero abandonado en crecimiento, abandonado en actualizaciones y en mejoras del producto, y tarde o temprano pues va a ir perdiendo capital humano, porque crecer a un ritmo orgánico pues no es tan rápido, no es tan ágil, y luego pues yo como inversionista me voy a quedar sentado en una compañía que se vuelve más lifestyle business, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Es que al inversionista de capital de riesgo no le gusta invertir en emprendedores que no tienen esa ambición o esas ganas de crecer exponencial. Porque si a mí me vas a pedir capital para después sentarte en él durante 6 años que te da el flujo para sobrevivir, pagarte tu sueldo y vivir el lifestyle que tú quieres tener, llevar la rentabilidad, pero no hay una exponencialidad del retorno, pues la verdad es que mi costo de oportunidad es muy alto. ¿Por qué? Porque el riesgo que tomé para las probabilidades de fracaso que tenías son muy altas
para el retorno que ahora me estás queriendo ofrecer. Entonces, nadie quiere invertir en un emprendedor que su visión es muy acotada y decir voy a levantar $2 millones para no sé, para abrir, por decir algo, para abrir 3 sucursales y luego, no, nada, ahí me quedo. Y te prometo que nunca más voy a necesitar más capital, porque ya va a ser rentable, entonces te voy a pagar dividendos. Eso es de la vieja escuela, del poco entendimiento de que antes, pues sí, o sea, siempre se busca que un negocio sea rentable, porque si no es rentable, pues no es negocio, ¿no? Pero todo a su tiempo. Entonces, si tú le frenas a ritmo de crecimiento, puede ser que seas más rentable. Pero si yo como inversionista, riesgo que tomé, mi costo de oportunidad de que me pagues dividendos sobre las utilidades del negocio, y no son muy grandes las utilidades del negocio, lograste empezar a vender $10 millones, tienes una utilidad cerca del 20%, súper negocio. Te sobran $2 millones para repartir entre todos los demás accionistas. Vamos a decir que tú me vendiste, yo te apoyé con $2 millones por el 10% del negocio. Entonces, en realidad, esos $2 millones que tienes de EBITDA o de utilidad al final del año, pues me corresponden $200,000. Me voy a tardar 10 años en recuperar mi inversión inicial. Cuando mi fondo, mi venture capital y un fondo tradicional allá afuera, la vida de un fondo es de 10 años. Entonces, eso tienen que tener en consideración los emprendedores. Que un fondo, y es un truco, cuando tú vas a recibir capital de un fondo, es de sabios como emprendedor preguntarle al fondo en qué año van de ese fondo. Porque entre más tarde estés de los 10 años, más rápido te van a venir a tocar la puerta a presionarte a que les recompres las acciones o a que provoques una salida de capital exponencial para ellos recuperar su dinero y más. Wow, tiene sentido. O si ya tienen ellos ya recuperado mucho su fondo y ya eres de las últimas, y ellos ya tienen que cerrar el fondo porque en el año 9, te van a ir a molestar, decir ya, págame, vende lo que quieras rápido, pero pues yo tengo un mandato y te van a presionar, te van a poner una presión innecesaria. Entonces siempre es mejor tratar de entrar al fondo cuando están en sus primeras etapas de inversión, porque entonces así tienes más tiempo con ellos y con menos presión, ¿no? Ese es un tip que le doy a un emprendedor que está levantando ya cuando entra a un tema de un fondo, ¿no? En fin, entonces, eso puede decirte como conclusión que son algunas de los factores que nos fijamos, que sea un mercado suficientemente grande y que sea por encima de $1 billón, porque si no es arriba de $1 billón, regresamos a este punto de lifestyle y de exponencialidad de retornos, porque difícilmente una compañía puede ser valuada arriba de $100 millones. Entonces, si no eres valuada arriba de $100 millones, pues yo no voy a poder tener 10 veces, 20 veces mi capital. Si entra la evaluación de $10 millones y tú nada más creces a valor de 20, pues sí, creaste 2-1, pero no me salvaste el problema. Entonces, la forma en que piensa un inversionista, y esto es ley de vida, que es the Power Law of Venture Capital, y solo hay una regla de the Power Law, es que cada inversión que hace un inversionista o un fondo tiene que tener la capacidad de retornar el fondo completo. Entonces, si yo tengo un fondo de $10 millones y estoy poniendo una inversión, da igual, de $200,000 o de $1 millón, a la inversión que yo haga, mis números porcentualmente de lo que yo me quedo en la compañía, más la proyección que yo le veo en un tamaño de mercado, con la capacidad de ejecución de los jinetes de este caballo, y todas esas métricas o no, validation points, puntos de validación, se alinean y me dan cierta confianza de que sí, al yo poner mis $200,000 aquí, en 5 años esta compañía sí va a tener capacidad de valer $300 millones para que mi stake en la compañía se convierta en $10 millones a la salida. Como muy pocas lo logran, y como te estoy diciendo, una de 10 es la que va a retornar el 80-90% de tu portafolio,
pues entonces todas tienen que tener esa misma capacidad, porque si de las primeras 9 que invertiste, todas fueron write-offs o todas fueron fracasadas y cerraron operaciones y no recuperaste nada o la mitad de tu dinero, lo que sea, pues le estás apostando al último caballo a que te pague por 10 para recuperar las pérdidas de todos los 9 deals anteriores y por lo menos salgas tablas. Y recuperes la inversión inicial del fondo de 10 millones. Claro que si corres con cierta suerte y tienes buen ojo y logras que 2 de ellas te recuperen 10x, pues recuperaste la inversión de las 8 perdidas, te quedaste tablas con una de las inversiones que retornan 10x y el otro te dio 10x, te dobló el tamaño del fondo. Entonces a tus inversionistas les pagaste 2 veces su capital, lo cual ya empieza a ser interesante para un inversionista que invierte en fondos. Pero es muy similar a proporción, se baja un ángel inversionista sofisticado. Pues busca duplicar, triplicar o cuadruplicar su dinero. Claro, le está entrando mayor riesgo. Hay una gran diferencia entre inversionistas ángeles o sea, que son privados, y inversionistas que están en un fondo. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que el inversionista ángel invierte con su propia chequera. Entonces, ellos son los tomadores de decisiones. Ellos van a invertir a lo que su estómago y su corazón les dice, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ir a ver un ángel inversionista, el reto es que lo sepas leer y sepas entender qué le gusta a él. Claro. Y también hacer diligencia. Ahora, cuando le presentas un fondo ya levantó capital de terceros y esos gestores del fondo, pues tú tienes que garantizar que estás hablando con el tomador de decisiones, porque si hablas con el analista, puedes secuestrar tu deal y darte largas tratando de él colgarse la medalla de que trajo un buen deal a la mesa para luego enterarte que el dueño del fondo, el administrador jefe que toma decisiones, le diga a su analista de menor rango, le diga: ¿qué no entendiste? Ese no es el tipo de deals, o no está fuera de nuestra tesis, o no está en el tamaño correcto, ya te tuvo ahí dando vueltas 3 meses. Entonces tú siempre tienes que pedir que hablar con el tomador de decisiones de una manera polite y respetuosa para ganarte de amigo al analista, porque también puede ayudarte a que le saques información sobre cómo opera el fondo, cuál es la personalidad del fund manager, porque hay todo tipo de inversionistas de venture capital. Puede estar el VC bully que te va a llegar a decir en la primera reunión: no, hombre, si te doy mi capital va a ser a mucho menos evaluación por cualquier cosa, y te bulean. Otros pues llegan ahí y te hacen la chillona, híjole, es que te me sales de mi tesis, por favor bájate un poquito. Hay de todo. Son estrategias de venta. Entonces tú sabrás que como emprendedor saber navegar, y cómo puedes saber eso, pues vas a hacer tu diligence tú también. Tú también tienes que hacer diligencia, sabiendo que vas a atacar un fondo. Bueno, pues vas a meter a su LinkedIn, al internet, a ver cuál es su empresa de portafolio, a buscar a los fundadores de esas empresas en su portafolio, a hablar con ellos, a preguntarles de amigo a amigo, de emprendedor a emprendedor, cómo te ha ido con este fondo. Me quisieras hacer un intro, creo que cumplo su tesis por esta razón. O sea, siempre tienes que dar una justificación del por qué el intro, no nada más ahí te pongo en contacto, ¿no? Entonces es una labor que lleva tiempo y es una labor de tiempo completo. Por eso se recomienda que un emprendedor, cuando piensa levantar capital, haga un presupuesto que le permita operar 18 meses adelante como mínimo. 18 entre 18 meses. Y 20 meses. Okay. ¿Por qué? Porque 6 meses de ese tiempo no vas a tener capital completo. 6 meses de ese tiempo vas a estar tocando puertas y el director, el CEO o uno de los founders, su única responsabilidad durante esos 6 meses es conseguir las chequeras, conseguir el pan, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces tienes que confiar en tus otros emprendedores para que continúen operando, validando y generando tracción del negocio al mismo tiempo. Entonces, tú tienes también que programarte con 6 meses de anticipación a que se te acabe la gasolina actual, el capital actual. Porque si tú te tardas y empiezas una ronda de levantamiento de capital y te das cuenta que tienes en caja en la cuenta de banco 3 meses de vida, te puso demasiada presión a que tener que cerrar en menos de 3 meses el capital necesario
para seguir operando 12 meses adelante. Entonces, cuando tú programas más o menos 18 meses, es para que 6 meses estés dedicado a full a levantar capital y 12 meses estés enfocado a crecimiento de la empresa. Claro. ¿No? Ok. Y luego otra vez 6 meses para levantar capital y 12 meses operaciones. Y así te vas. Entonces, you're always racing. Una vez que entras a la caminadora, ¿no? A la corredora del venture capital, ¿no? Entonces, tienen que entender que el VC no es para todos y que si tú tienes una visión de tu negocio más lifestyle, que no quieres vivir apresurado. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a lo que le llaman el venture capital treadmill, ¿no? A la caminadora, corredora de gimnasio del VC, una vez que te dan un cheque ellos y lo aceptas, ¿qué van a hacer? Van a elevar la inclinación a lo más alto y le van a subir a la velocidad a lo más rápido. Porque lo que ellos quieren es que tú crezcas lo más rápido posible en el menor tiempo, ¿no? O sea, lo más alto posible en el menor tiempo posible. Es un juego de presión, básicamente. Es un juego de presión. Y que sepas administrar esas presiones. ¿Por qué? Pues es saber, corre un maratón como keniano. Pues si no tienes esa condición física y tú eres más de los que corre un maratón en 5 horas, te van a decir, no, yo necesito que tú corras por lo menos en 3 horas. No me dé el ritmo, no me dé el paso, no me da la zancada, no tengo la condición física. Pues no. Entonces, ni para qué te metas y no salgas a vender que sí, claro, yo sé correr a esas velocidades para luego tropezarte a los 2 kilómetros, ¿no? Ahogarte o deshidratarte a los 2 kilómetros. Y no saber soportar esa válvula de presión. ¿Me explico? Claro. Y lo hemos visto muchas veces. Ves a las gentes que luego suenan muy bonito en los medios y que se convierten en unicornio. Pero te puedo asegurar que la mitad de ellos por adentro está en qué problemón me acabo de meter. ¿Quién dijo que ser un unicornio era lo bonito? Claro. Era lo mejor. Y muchos de ellos te puedo asegurar, no te lo van a aceptar nunca, pero muchos de ellos van a estar pensando, decir, ¿sabes qué? Hubiera preferido quedarme con mi negocito de 50, 100 millones de dólares con menor presión. Full bootstrapping. Ya mejor regresar al bootstrapping, tratar de buscar una alternativa de salida de los fondos y quedarme aquí. O inclusive decir, ¿para qué levanté Venture Capital? Sí, claro. Entonces, por eso digo que no es para todos. Luis, y hay que tener mucho cuidado. Algo que quiero agregar antes que se me vaya la idea, creo que es la perspectiva que nos estás poniendo y dándonos esos inicios de tener una mentalidad de poder levantar capital. Y ahora entiendo que es realmente firmar un contrato legal y que tienes que cumplir con ese venture capital. Claro. Y hay gente que no se lo toma en serio. O sea, que en menos de 10 años me tienes que retornar ese capital con múltiplos. Wow. Ese es el contrato implícito que estás firmando. Claro, y esta caminadora que tú dices que te piden más velocidad, más resultados en corto tiempo, y obviamente que no es esto para todos, ¿no? Realmente. No, por ahora lo que me cuentas, ¿eh? O sea, yo tampoco no sabía tanto de esto. Es que te estoy diciendo lo real. Luego pues, hay muchas situaciones, ¿no? Que te dan tanto capital que luego no sabes qué hacer con él. Entonces nunca levantes más de lo que puedes manejar, that you can manage. Claro. ¿No? Que sepas muy bien dónde lo vas a poner, porque también el reto y justamente la filosofía de una startup es cómo creces lo más lejos posible con el menor capital posible. Entonces, si tú desde el principio eres un emprendedor inteligente y eres más frugal, ¿no? Less is more, y puedes lograr que con pocos recursos llegues más lejos, pues al final del camino te quedaste con más pedazo del pastel, cediste menos porcentaje accionario, o lograste una rentabilidad que te abre las puertas de decidir, pues no estoy obligado a levantar capital como los medios dicen, ¿no? Porque solo te enteras de las buenas noticias. Nunca te enteras de lo malo que se hace en el ecosistema, de todas las empresas que fracasan a medio camino o de todos esos pues, latigazos que recibieron de Venture Capital por no haberse comportado o no haber llegado a la altura o a las expectativas de un fondo. Por eso también es muy importante que cuando vayas a recibir un cheque de un fondo institucional, tengas muy bien claras y alineadas las expectativas entre el fondo y usted y tú como emprendedor. Claro. Para saber si realmente
te sientes cómodo con esa promesa que estás haciendo, o que no hay una pérdida en la traducción, ¿no? Como la película Lost in Translation, y de que de repente digas, ay, pues que yo no entendí eso, ¿no? 5 años después, o 3 años después ay, sorpresa, ¿no? Claro. Y también que entiendas muy bien los términos que estás firmando para que después no te sientas que te vieron la cara. Porque luego pasa mucho también que firmaste un documento y por ignorante y por haber contratado al abogado de divorcios de tu prima, de tu esposa, de tu esto, el otro, por ahorrarte un dinerito, no agarraste un profesional, pues te hizo un contrato que no entendiste o no te explicó bien los conceptos. Pero lo Y un firmaste año después o 2 años después, te empiezan a ejecutar ciertas cláusulas o te empiezan a mover por acá o te sientes que el señor te presionó demasiado en la evaluación o te comió equity por acá en el tema de option pool porque viste acciones por acá y por allá, pero él no se diluye. Y tú dices, pero ¿cómo? Aquí nos diluimos todos al parejo. No, mi contrato dice que tenía cláusulas antidilutorias. Como no las leíste y no las entendiste o no preguntaste, después ya estás enojado con tu inversionista y no hay peor relación que tengas a tu board que están en tu consejo, enojado contigo, tú enojados con ellos, sintiendo que te la hicieron, te pusieron un 4. Y a un inversionista tampoco lo quiere, ¿por qué? Porque el día de mañana, si se rompe ese vínculo de confianza, porque todo esto está basado más en la confianza, es una transacción humana más que monetaria, es que al final el camino, pues si tu emprendedor desconfía de ti, pues no te va a comunicar todo y se va a guardar ciertas cositas de lo que pasa en el negocio, ¿no? Y tú lo que quieres es tener la transparencia absoluta para saber cómo cuidar. Y viceversa, no llegues diciendo mentiras porque tarde o temprano te van a cachar en el diligence. Y si tu mentira no te la cacharon en el diligence, te firmaron un cheque y luego sale a la luz porque tarde o temprano te alcanza. Vas a justamente comprarte esa ruptura relacional que cuando tú tengas un problema y le levantes la mano a tu inversionista y le digas, oye, para esto estás aquí para ayudarme, te va a decir, ¿por qué? Si tú empezaste con mentiras, ¿no? Claro, y se podría decir que esto también son unos de los factores que de alguna otra forma, digamos, cambia el valor o el valor de tu startup, o cuáles son esas, digamos, características o tendencias que afectan al valor de las startups al momento de poder buscar capital. No, pues todo está basado en un tema de tracción. Ya una vez que entras después de un presemilla, semilla, todo es tracción. Siempre tienes que estar demostrando que estás creciendo, doble dígito mensual, porque doble dígito mensual exponencialmente hablando en 12 meses se convierte en triple dígito porcentual anual. Entonces, los inversionistas no quieren que tú les vendas una proyección en la que dices, es que voy a estar creciendo al 15 o al 20% anual. Es decir, no, pues así nunca. Claro. Pues necesitas estar creando doble. O sea, si tú estás creciendo entre un 3 y un 5% semanal, es un crecimiento como el 500 a 600% al año. Claro. ¡Wow! 5 veces por año, pues dicen, yo quiero estar ahí. Entonces, si tú logras crear una bicicleta que corre esa velocidad, vas a tener muchos inversionistas que van a invertir en ti. Y tú, tu punto de vista más latinoamericano, ¿qué tendencias ves en el mercado actual de los inversionistas al momento de poder dar fondos a startups? Pues nada, creo que, pues mira, muchos, o sea, creo que todo es una tendencia pegada a lo que sucede en Estados Unidos, es una réplica a su proporción claro, en un descuento de evaluación, claramente vas a valer menos aquí que en Estados Unidos y eso es ley de vida, mismo en las empresas públicas, un comparable de una empresa mexicana que listada en la bolsa mexicana contra una similarmente de mismo tamaño listada en Estados Unidos, tiene un 30% de descuento el precio por acción en México que en Estados Unidos. ¿No? Por decirte algo. Descuento pues no sé si de mercado, vamos a llamarla así. Pero nada, o sea, creo que las tendencias van al alza, cada vez hay más abundancia de capital, mismo si se frenó ahorita el venture capital, el dinero sigue en las cuentas de banco de los fondos. Claro. No han invertido en la misma frecuencia, nada más ahí está, y eso ha determinado que, bueno, cerramos el año un 30-40% abajo de lo que del récord histórico de 2021, de que llegamos casi a los 20,000 millones de dólares en venture capital en toda la región, ¿no? Dominado principalmente por Brasil y México, y después ya Colombia y para abajo, también en número de deals y transacciones,
y bueno, se bajó un 40% al cierre del 22, pero se entiende la naturaleza de lo que sucedió económicamente a nivel global, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? El invierno de criptos y las inflaciones, tasas de interés y muchas otras cosas. Entonces eso hace más herméticos a los fondos, más pacientes para invertir, no hay tanta competencia porque todos se frenan al mismo tiempo, entonces no hay aquí de que yo quiero ganar deals. Y por otro lado es, bueno, pues vamos a dejar que Darwin haga su labor, ¿no? Y un proceso natural de selección, y vamos a ver qué compañías naturalmente se merecen sobrevivir, que supieron navegar estas aguas turbias, los que no, pues proceso natural de selección ya murieron, y las que quedan vivas, bueno, vamos a analizarlas ya con capital fresco nuevamente, en una mayor estabilidad económica que puede estar sucediendo a mediados de este año, y volver a inyectar el capital que tienen de reservas, ¿no? Y volver o sea, aún así el cierre del 2022 sigue siendo mucho más grande que la suma de los años de 2019, de 2020 para abajo en cuanto a capital deployment en venture capital de la región. Entonces tampoco es así como que ya fue una burbuja y ya nunca más, para nada. Claro. Seguimos siendo una región emergente, una región muy hot y muy atractiva para el ecosistema global de emprendimiento, ¿no? Y de venture capital. Claro, yo tengo dos últimas preguntas porque ya nos pasamos un poco de tiempo, pero si no las hago, creo que mi comunidad se va a molestar. Respecto a tu opinión de inversión en empresas o startups cripto, o si algún momento, no sé, has invertido en una startup de blockchain, o qué tendencias estás viendo en el mercado del blockchain y también ahora, que es otra tendencia más, que es el uso de inteligencia artificial. No sé si has visto o has invertido en alguna startup de ese de ese sector, ¿no? A ver, yo creo que la mayoría de las empresas que hablan de inteligencia artificial se están montando, en vez de venderlo como un producto, o sea, lo están vendiendo como un producto en vez de como una funcionalidad y un enhancer del producto, ¿no? Como si ellos fueran los inventores del AI, ¿no? Si fuera realmente una empresa que está haciendo las supercomputadoras, es otra historia, porque tú estás generando esos algoritmos, ¿no? Para que se provoque el AI en diferentes frentes, ¿no? Como si fueras Watson, ¿no? Etcétera. Pero claramente yo ya no diría una empresa de AI, o sea, es un AI-enabled company. Está utilizando y aprovechándose de la inteligencia artificial para automatizar procesos, para crear chatbots, para crear herramientas de venta, para crear analítica de datos, ¿no? Y eso, pues claramente se convierten en software as a services, en un ambiente no code, para simplificarle la vida a muchas empresas no tan digitalizadas o empresas que no tienen presupuesto para contratar un equipo de data scientists, de analistas de datos, o de creadores de contenido de marketing para automatizar videos, para automatizar escritos, blog posts, etcétera, etcétera, que pues claro, te enchufas estos SaaS y pues si es un emerging trend y un emerging, el tema del no code es una tendencia global y eso pues claramente permea con la inteligencia artificial como su motor principal para sustituir el factor humano, la necesidad o la capacidad humana de ser una persona física que analice esos datos para darte la inteligencia de business, ¿no? De business intelligence. Entonces, claramente por ahí hay una gran tendencia. En tema de blockchain, pues al final yo soy un apasionado del tema blockchain Web3, que aquí nos podemos estar horas platicando del Te tema, voy a ¿no? De invitar a hecho, otro podcast sobre eso, que no, creo que puedes. de hecho, nuestro socio en Arcángeles, ¿no? Son los de mercado Bitcoin en Brasil. Entonces ellos son de los top exchanges del mundo, son de los líderes de Latinoamérica. Ellos, lo que me gusta mucho de ellos es que más allá de haberse quedado en un exchange tradicional para comprar las top 15 criptomonedas del mercado al mercado especulativo de los clientes no sofisticados queriendo hacer una ganancia porque subió el Bitcoin o bajó el Ethereum, ¿no? O hacer staking, realmente están construyendo una infraestructura Web3 para empezar a desarrollar nuevos modelos de negocio en un ambiente financiero que provoque justamente la evolución del mismo sector, ¿no? Claramente hay muchísimas otras infraestructuras que tienen que darse, layers, ¿no? El layer one, pues ya lo puso lo que vemos hoy, ¿no? Lo que entendemos hoy, pero todavía faltan, todavía veo yo, o sea, estoy viendo algunos negocios que se quieren brincar el layer 2
y ya te están vendiendo un negocio en el Layer 3. Cuando dices, ok, está muy bonito, pero el Layer 2, que es básico, como por ejemplo todo el blockchain de identidad, ¿no? En donde tú tengas ese avatar o esas llaves públicas, bueno, esas llaves privadas que concentran toda tu vida, toda tu información, para que entonces sí puedas coexistir y convivir y borrar esas líneas entre el mundo análogo y el mundo virtual, en poder dar tu llave privada para poder desbloquear una llave pública y poder intercambiar ese valor, identificarte, ¿no? El tema de los passwords famosos, que hoy son centralizados, pues eso se tiene que descentralizar de alguna manera, ¿no? Ese Layer 2 está en proceso, pero no está confirmado, ¿no? Y hay muchos otros layers. Claramente sí he invertido en empresas de blockchain. Fui de los primeros, bueno, entré dentro del primer, el ICO que se hizo en Trust Token junto con el fondo para una empresa, pues que puedo decir que es pseudo mexicana porque su founder es mexicano, nada más viviendo en San Francisco. Se llama Juan Bennett, ¿no? El de Filecoin. Entonces nosotros entramos al Filecoin, fuimos de las primeras transacciones o las primeras compras dentro de esa no sabía eso. ICO, y nos fue muy bien realmente, pero no invertí por a ver si este token crece en ese famoso ICO streak, sino más que nada porque leyendo el white paper me parecía muy inteligente la forma diferenciada contra un storage y otras de almacenaje, la propuesta del protocolo del Filecoin para descentralizar a las nubes tradicionales del Google Drive, del Dropbox, de Amazon y etcétera, etcétera, para convertir con su protocolo cualquier disco duro de almacenaje ocioso de una computadora, conectándote al chain de ellos, encriptando parte de tu disco duro que no utilizas para convertirse en un servidor descentralizado de documentos encriptados de una persona que vive del otro lado del mundo, ¿no? Y que a través del utility token del Filecoin te estén pagando por tu espacio de almacenaje que le estás proveyendo a una persona, ¿no? Es como proof of space, ¿no? Proof of space, algo así. Dar espacio Sí, para ganar. exactamente. ¿No? Genial. Entonces, todo eso falta mucho por hacer. Claramente el sector financiero es el primero que se va a permear y el más fácil de hacer, porque no necesariamente necesitas al día de hoy esas credenciales de las que te hablo de identidad, que ese es creo que un gran cuestionamiento. Y ya se empiezan a ver cosas, ¿no? Como las que estamos haciendo en Brasil, de tokenizar papel, deuda local, ¿no? Entonces, estás tokenizando, estás creando un espejo, un token, sobre un papel de tasa fija en el mundo real y lo estás distribuyendo y revendiendo vía tokens para que te paguen con USDC o cualquier otra moneda de paridad en un exchange y tener una renta fija sin ser staking sobre una moneda que también o sea, tú hacer staking al día de hoy sigues expuesto a la volatilidad de la moneda per se. Y cuando aquí estás comprando este token, es un token que es un espejo que no tiene volatilidad de oferta y demanda. Simplemente es un NFT que representa tu titularidad en un activo fraccionado del mundo físico. Y cuando ese activo del mundo físico se paga el retorno de interés o lo que sea, automáticamente te paga a ti por ser tenedor de ese NFT, te paga ese retorno, ¿no? Entonces estás utilizando vamos a llamarlo un web 2.5 para Wow. conectar el mundo físico con el real, con el virtual, y bueno, pues vendrá metaversos, Amazon. vendrá el Magicverse, ¿no? Con realidad aumentada y muchas otras cosas, pero para todo eso, el Layer 2 de identidad es el que falta mucho por desarrollar para que realmente se despierte todos los metaversos de los que estamos hablando y muchas otras evoluciones del Web3, ¿no? Vale. Entonces le faltan unos 10 años, 15 años, no lo sé. Vale. Bueno, Luis, muchas gracias por tenerte aquí en el podcast. De verdad, lo pasé súper bien. Encantado. Aprendí bastante sobre ti y no sé si querías decir algunas palabras, últimas palabras para los emprendedores que desean emprender, desarrollar sus proyectos y por qué no levantar fondos. Pero ahora con tu información que estás brindando, tener mayor información antes de tomar una decisión.
No, al contrario, Diego, gracias por tenerme en tu podcast. Con mucho gusto, pues, apoyar a las nuevas generaciones, impulsar el nuevo talento de Latinoamérica, que es parte de mi misión. Personal también, trasladada a los negocios, al negocio Arcángeles y lo demás que hago, es justamente para que el emprendimiento en la región despegue y detone a pasos más acelerados. Y bueno, pues si eres un emprendedor de 20 años, ¿no? Que está empezando un negocio, tómatelo en serio y piénsala dos veces. No te quiero desanimar, no es fácil emprender, pero si decides tomar ese camino para crear algo de tu vida, pues nada más que tengas en mente que un emprendedor vive como nadie quiere vivir por los próximos 10 años de su vida, aspirando a vivir como nadie puede por el resto de su vida. Pero muchos mueren en el camino, ¿me explico? Entonces es muy difícil y tengas 20 años, tengas 30, tengas 40, tu reputación es invaluable, tu palabra es invaluable, ¿no? Y pues si decides levantar capital o decides traer terceros a tu empresa, ponte los pantalones de niño grande, ¿no? O sea, sé muy formal en lo que quieres hacer. Y nunca estás tratando de levantar capital. No tratas, lo vas a lograr. Entonces tienes que tener un mindset de I'm not trying, I will raise these funds, ¿no? Okay. Esa seguridad de que lo vas a lograr, seas tú inversionista, contigo o sin ti, lo voy a lograr, como diciendo, no dependo 100% en ti. ¿Por qué? Porque como conclusión, un inversionista y un fondo de capital necesita de ustedes, los emprendedores, como materia prima para que su negocio, su emprendimiento, que es un fondo de inversión, invertir en un portafolio para retornar dinero, para darles dinero a sus inversionistas y ellos cobrar su sueldo como fund manager, son emprendedores de un fondo, ¿ok? Como ustedes son emprendedores de una startup. Pero un fondo necesita de la startup como materia prima para echar a andar su negocio. Entonces, no se sientan bulleados. Ustedes son la materia prima de ellos, por lo tanto, tienen que demostrar que tienen las agallas sin ser sin ser arrogantes, ¿no? En que, bueno, dime por qué tú eres el bueno para entrar a mi sociedad. Claro, si tiene la extracción y los fundamentales correctos, ¿no? En fin, entonces, pues, mucha suerte allá afuera y no se desanimen, nada más que si van a levantar capital, sepan en lo que están metiendo, ¿no? Como ya les comenté, Venture Capital Treadmill, lo que está buscando un inversionista, pero más importante, lo que tú buscas de tu vida y lo que estás dispuesto a sacrificar, porque luego la vida del emprendedor puede ser muy solitaria, es muy celosa, porque demanda mucho tiempo de ti y eso puede romper matrimonios, relaciones familiares, amistosas, entonces también tengan mucho cuidado en involucrar a su familia en el negocio, ¿no? Porque no quieres todas las navidades estar hablando de dinero y de por qué esto y el otro, ¿no? Entonces, y tengan mucho cuidado porque el emprendimiento también te puede dejar en la bancarrota personal, porque una vez que fracasa tu compañía, todos te van a abandonar. Wow. Y entonces tú te vas a quedar con el cuento final y si todavía tenías deudas o necesitabas dinero para cerrar la compañía o debía impuestos la compañía, como tú eres el representante legal, al final te cae a ti todo. Y eso puede quebrarte. Entonces tengan ese stop loss y sepan hasta dónde llegas o esa affordable loss, decir hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque ya no estoy dispuesto a arriesgar más, porque si yo arriesgo de más me puedo quedar en la bancarrota personal. Vale. Muchas gracias, Luis, por todo lo que Nada, mencionas. Diego. Y bueno, lo disfruté bastante, ¿verdad? Y espero tener también a tu socio aquí y hablar sobre cripto Web3, Bueno, que creo que puede ser tener mayor experiencia en eso. Muchas gracias, no, Luis. buenísimo. Que estés muy bien. Hasta Hasta luego. luego.